Estruendo. Pastor Daniel Vanegas, pastor fundador de la iglesia Ecofamiliar, director de alabanza de Eco Worship, director y productor de cine y televisión, doctor en teología. Ha impactado a miles de personas por medio de su canal de YouTube Dr. Dani, casado con Valentina Gudelo y padre de Sara y David. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todavía pueden sentarse en los pasillos, son súper cómodos. ¿Cuántos creen que nos vamos ya pronto de este lugar? Para los que no estuvieron el día de ayer, Dios nos dio la instrucción y la reafirmación de que nos vamos para un lugar mucho más grande. Tenemos la esperanza de que es un lugar 70 veces más grande que este lugar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a dar ese lugar, iglesia? Dar un aplauso al Señor. Y cierra un segundo más tus ojos. Espíritu Santo, háblanos. Háblale a cada uno al oído, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los días más gloriosos de la historia de la humanidad fue cuando bautizaron al Señor Jesucristo. Lo hemos visto en estos días porque dice la palabra de Dios que estaba el Señor Jesús siendo bautizado, pero además dice que estuvo el Padre, que habló, se manifestó desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado. Como si eso fuera poco, también ¿quién vino? El Espíritu Santo, y una manifestación de la Trinidad como ha habido muy pocas veces en la historia. No sé si ustedes se han preguntado por qué era necesario que Jesús se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo. Porque Jesús les dice: es necesario que yo me vaya, pero no podían estar los tres. Ahí les dejo la duda. Solamente la presencia de Dios, de la Trinidad, se ha visto en muy pocas ocasiones. Les voy a decir, una de estas fue esta que dijimos. Otra vez fue cuando Jesús fue concebido. Dice la palabra de Dios que el ángel le dijo a María: María, el Altísimo vendrá sobre ti y la sombra del Espíritu Santo te cubrirá. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Estuvo el Señor Jesús. En ese momento estuvo el Señor Jesús en el vientre, estuvo el Espíritu Santo y también estuvo el Padre Celestial. Otra de las veces en las que estuvieron la Trinidad fue en Génesis 1. Dice: Bereshit bara Elohim. Y si alguno no lo entiende en el hebreo, se lo traduzco. En el principio creó Dios, que es una palabra en plural, Elohim, que habla de la Trinidad. Creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿A quién les recuerda el Espíritu de Dios caminando sobre la faz de las aguas? A nuestro Señor Jesucristo. Pero como si fuera poco, luego dice: y dijo Dios, sea la luz. Y la palabra nos dice que la palabra es el verbo de Dios, que se llama nuestro Señor Jesucristo. En ese momento estuvo la Trinidad, la plenitud de la Trinidad, obrando para crear los cielos y la tierra, para crear la luz. Y hubo otra vez en la que estuvieron reunidos la Trinidad, y es cuando dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Se acuerdan? Eso está en Génesis también, capítulo 1. Dijo Dios: hagamos. Se puso de acuerdo el Padre con el Espíritu Santo y con el Señor Jesús, y estuvieron los tres en ese momento tan poderoso que era para darle vida a la humanidad. Bueno, hay otros lugares. Hoy no vamos a hablar acerca de la Trinidad de las evidencias de la Trinidad, pero sí vamos a ver una palabra tremenda que está en el libro de Segunda de Pedro. Antes de leerla, solo quiero que
nos imaginemos al Señor Jesús, volvamos a ese pedazo en el que Jesús está siendo bautizado. Dice la palabra de Dios, como veíamos, el cielo fue abierto, fue una experiencia sobrenatural, todo el mundo lo vio. Todas las personas escucharon la voz del Padre diciendo: este es mi Pipe. Jesús iba a ser llevado al desierto para, como nos decía Nicky, ser tentado. ¿Y qué pasó en el desierto? Satanás le dijo las siguientes palabras: si eres el Hijo de Dios. Jesús podía haber respondido: usted no estuvo en la reunión en la que me bautizaron, papá, se abrió el cielo, el Espíritu Santo bajó y permaneció y usted no escuchó. Pero Jesús no respondió así, porque mi experiencia espiritual, una experiencia en la que Dios me habló, una experiencia en la que yo fui sanado, un milagro, no es la respuesta para la tentación. Jesucristo nos enseñó cómo se vencía la tentación. ¿Cómo le respondió? Escrito está. ¿Cómo le respondió Jesús a Satanás? Escrito está. Yo estoy seguro que el día de ayer el Señor le habló a cada uno de una manera particular, de una manera profética, que yo digo: Dios santo, yo jamás había experienciado. Reñero, uy, no. Es que Dios quiere que lleguemos a unas multitudes. Sí, entonces toca hablar un poco más ñanguita. Yo nunca había experimentado algo como lo que vivimos ayer. Dios santo, yo siempre le tuve como una cosa al tema profético y a escuchar. Cuando dijeron activación profética ayer, yo dije como: ay, a mí me dio como una cosa. Y luego es cuando el Espíritu Santo empieza a hablar. Y Dios usó a cada persona para confirmarnos una cantidad de palabras. Yo dije: wow, tremendo. Los que no estuvieron ayer tienen que vérselo, iglesia. Pero después, como decía Pipe, vamos a ser llevados al desierto. Y en el desierto no cuenta el: uy, estuvo chéverísima la alabanza, que Nicolás vuelva y vuelva a cantar la de milagro, porque yo sentí algo, yo sentí un fuego de Dios. Efectivamente lo sentiste, pero ¿cómo debes responder en el desierto? Escrito está. Wow, tremendo. Vamos a abrir ahora sí la palabra de Dios. Antes, para que la podamos ver bien. Hoy en día muchas personas critican la Biblia, la autoridad de la Biblia. Muchas personas dicen que es un libro misógino. Esa palabra está como de moda, ¿no? Que es un libro misógino, patriarcal, machista. Y ustedes vean la cantidad de foros que hay en internet acerca del tema. Y toda la gente dice: sí, es machista, es patriarcal. Y además, como si fuera poco, lo más triste es que hay cristianos que dudan de la autoridad de la Biblia. Tú puedes entrar a estudiar teología y muchas veces los profesores te dicen: pero la Biblia es como un compilado de textos, no se puede tomar así tan literal. ¿Cómo puede haber cristianos que no leen el Apocalipsis? Hay cristianos que dicen: uy, yo cuando llego al Apocalipsis, eso a mí no me importa, eso a mí no me interesa tanto. ¿Cómo puede haber cristianos que se saltan los libros? A ver, cristianos, yo les pregunto, hay cristianos que dicen que las cartas de Pablo no son válidas. Hay cristianos que están en contra de las cartas de Santiago, de la epístola de Santiago, y hay gente que la arrancó de la Biblia. Dijo: ese no es un libro inspirado por Dios. Hay personas como por ejemplo José Luis de Jesús Miranda, o sea, Jesucristo hombre, que dijo: Pedro y Juan mataron a Pablo, por eso las cartas, una locura, por eso el tipo después se hizo que era el anticristo y bueno, una basura. Pero hay personas que dicen que las cartas de Pedro no son inspiradas. Y hay personas que dicen: ¿cómo sabemos que los evangelios realmente dicen la verdad? Pues yo les quiero responder algo. El diablo no cuestionó la autoridad de la Biblia. Cuando Jesús dijo: escrito está, Satanás no le dijo: ay, pero eso sí será inspirado. No, ¿qué hizo Satanás cuando Jesús le dijo: escrito está? Pum, se fue y fue a dar una vuelta y volvió y Jesús le dijo: escrito está. Y nuevamente,
Wow, eso me parece tremendo. O sea que el diablo es más inteligente que muchos cristianos. Porque hay cristianos que están diciendo que la Biblia no, que estos pedacitos de la Biblia no. Y el diablo respetó la autoridad del escrito está. Eso me parece tremendo, ¿no? ¿Cuántos acá se han leído todo Génesis? Levanten la mano. Bien. ¿Cuántos acá se han leído Éxodo? Levítico. Números. Deuteronomio. Segunda de Crónicas. Primera. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Iglesia. Tremendo, ¿no? Ahora sí. Antes. Vamos a abrir Segunda de Pedro 1:19. El que escribe esta carta, ¿saben quién es? Pedro. Sí, por eso se llama Carta de Pedro. ¿Listo? Y Pedro fue uno de los que estuvo más cerca del Señor Jesucristo. El que fue uno de los tres que estuvo, mejor dicho, arriba y para abajo, que vio la gloria del Señor, que vio todos los milagros, que vio cuando el cielo se abrió. No solo eso, luego ellos subieron al monte Tabor y ahí apareció también la gloria de Dios. Bajaron Moisés y Elías. O sea, el que escribe esto es una de las personas que hoy en la actualidad las personas hacen llamar el sucesor de Pedro. ¿Sí? Fue tan grande, tan poderoso, que un día lo encarcelaron. Y cuando lo encarcelaron al apóstol Pedro, ustedes se imaginan, dice la palabra de Dios que Herodes cogió a algunos para encarcelarlos y dijo, wow, cojamos a Pedro. O sea, si vamos a desbaratar la iglesia, cojamos a Pedro. Y Pedro estaba encarcelado en la Pascua. ¿Qué estaría pensando Pedro encarcelado en la Pascua? Su Señor, su Maestro, había sido encarcelado en una Pascua también. Wow, él tuvo la oportunidad de vivir el encarcelamiento, el ser preso y el ser crucificado. Tremendo. O sea que el que nos escribe esta palabra tiene demasiada autoridad. Dice la palabra que cuando Pedro pasaba, solo con la sombra la gente era sanada por Dios. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren algo así? Que tú vas pasando y ¡pum! Pasaste al lado de una persona que estaba paralítica, se levanta y arranca. ¡Wow! Eso era lo que le pasaba al apóstol Pedro. Y mira lo que el apóstol Pedro dice. Vamos a leerlo todos, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow. Ayer fuimos iniciados, activados en un tema profético tremendo. ¿Cuántos sienten que ayer Dios habló por medio de ustedes a otra persona? Wow, fue tremendo, ¿no? Espectacular. Y Dios va a traer sobre esta iglesia ecofamiliar unas cosas grandes, tremendas, que usted nunca se lo ha imaginado. Dios lo está trayendo en este tiempo, un movimiento del Espíritu Santo como nunca antes. ¡Wow! Tremendo. Pero, iglesia, Dios puede mostrarnos cosas tremendas como lo que hizo ayer. Pero como bien dijo la profeta Natalia, el profeta se puede equivocar. ¿Sabían eso? El profeta Samuel llegó delante de Isaí, de sus hijos, estaban los 8 muchachos, se paró el hermano mayor que era el más play, y Samuel dijo, he aquí, pero no era. Después pasó el segundo y tampoco era. El tercero y tampoco era. No vamos a entrar ahorita en por qué estaban solamente 7 de los hijos. ¿Será que el otro se avergonzaba del otro hijo? Él lo había tenido con otra señora. Bueno, no sabemos. El caso es que Samuel se equivocó
Se equivocó varias veces. O sea, un profeta se puede equivocar, pero ¿sabes quién no se puede equivocar? La Biblia. La Biblia no se puede equivocar, porque dice que la Biblia es inspirada por Dios. Es la palabra profética más segura que tú y yo tenemos. Por eso yo le he puesto un título a esta palabra y es inspirados. Inspirados. Ahorita vamos a entrar a qué significa la palabra inspiración. Pero algo que tenemos que saber es que la Biblia, en lo que leíamos, no es de interpretación privada. Dile al que tienes ahí al lado, no es de interpretación privada. ¿Qué significa? Que la Biblia no es algo así como que yo vengo y le digo, pequeñita, mira, aquí entre nos, lo que yo creo que la Biblia significa en ese pedazo es esto. Por eso tú deberías hacer esto y lo otro. Así no es la Biblia. La Biblia no tiene el significado que a ti te parezca. La Biblia no tiene el significado que tú crees en tus estudios teológicos. La Biblia tiene un significado que no es privado, es público, iglesia. O sea, lo que la Biblia significa, la Biblia significa. Tú puedes sacar 70,000 enseñanzas de la Biblia, ¿sí? De la resurrección de Cristo, cómo resucitan los sueños. Tú puedes sacar un significado de la tentación de Cristo y de por qué estaba en el desierto, cómo es un desierto. Eso tú lo puedes, eso son enseñanzas. Pero el significado de la palabra de Dios es lo que Dios quiso decir. No es algo que es privado. La Biblia misma se interpreta a ella misma. Ok, entonces, cuando Nicky nos decía que la serpiente se le acercó a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho. Y luego le dijo, mira, no moriréis. O sea, el primer intérprete de las escrituras, de la palabra, ¿quién fue? Satanás. Porque Dios dijo, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. ¿Y qué dijo Satanás? No, ven, la interpretación teológica, lo que el Señor quiso decir fue así, así, así. Así que mucho cuidado, a mí no me importa lo que a ti te parezca lo que Dios dijo. Honestamente eso a mí me importa muy poco. Además ni siquiera te conozco. Y si te conozco casi no hablamos. Hace mucho no me llamo. No, iglesia, la Biblia tiene una interpretación. Si Dios dijo ciertamente morirán, ¿y qué pasó con Adán? A los 900 años murió. Físicamente murió. No solo eso, en el instante en el que Adán y Eva comieron de ese fruto, su espíritu murió. Su espíritu murió. Ellos eran espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al hombre, dice que lo formó del barro de la tierra. Y luego ¿qué dice? Sopló y fue el hombre un ser viviente, porque ruaj, o sea, el espíritu fue soplado en él. ¿Y qué pasa en el momento en el que el hombre peca? El espíritu se sale. El espíritu se sale. Por eso una persona que no conoce a Dios está muerta. Por eso una persona que no tiene al Espíritu Santo adentro está muerta, porque no puede tener vida, no hay manera, son zombies. Lo único que hacen son como esos agentes de Matrix. ¿Alguno se vio Matrix? Una de las mejores películas de la historia de la humanidad. Hay muchos agentes, pero los agentes se pueden como meter dentro de las personas, y en general todas las personas hacen como parte, son solamente instrumentos del sistema. Así una persona que no conoce a Dios está muerto. Solamente eso puede ser un instrumento del enemigo. Una persona que está muerta no está viva porque no tiene la palabra de Dios. Entonces Satanás va a intentar, como nos decía Nicky, decir, no, mira, la homosexualidad no es pecado. Sí, eso en la antigüedad lo interpretaban así. La Biblia, nos van a intentar decir que no. La Biblia, en el pedazo en el que dice que el hombre es cabeza de la mujer, eso era un aspecto cultural. No, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es eterna. O sea, Dios dijo lo que quería decir. Imagínate que Él está por fuera del tiempo. Hoy en día lo podemos entender un poquito más. ¿Alguno de acá sabe editar video o ha editado un video en Instagram? Uno está por fuera del video y puedes ponerlo hacia adelante, hacia atrás. Así es Dios por fuera del tiempo. Él ya tiene toda la película acá
y nosotros somos los que la sentimos que va en tiempo real. Pero Dios, como es eterno, podía decir cualquier cosa. Dios podía haber dicho cualquier cosa porque Él no está metido dentro de la película. Y dijo unas palabras específicas para que nosotros las aplicáramos. Él no quería decir otra cosa. Él dijo lo que quería decir. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Ahora, otro aspecto es que nunca la profecía, nunca la escritura fue traída por voluntad humana. O sea, Dios no va a hablar por medio de ti como que tú le quieres decir algo a una persona. ¿Nunca les ha pasado de pronto preparando una barca? Que uno dice, ¡tin! Y ojalá, y justo la palabra que tú preparaste y la persona a la que se la estabas apuntando no llegó. ¿Alguno? De pronto estás escribiendo y uno se le viene a la cabeza. De pronto uno no lo está preparando intencionalmente, pero uno arranca a escribir y dice, uy, eso le va a servir a fulano y tal. Y ni apareció. O sea, ese man no llegó nunca a la barca, ese día no se conectó, porque nunca la profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo ¿qué? Inspirados. Por Dios, digan inspirados. Ok, entonces, ¿por qué estamos hablando de la Biblia? Si esta es una convención acerca del Espíritu Santo. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque este texto que nosotros tenemos es un texto que fue soplado por el Espíritu Santo. Este es un texto, es el texto más importante de la historia. ¿Quieren que haga un video acerca de la Biblia? Suscríbanse y activen la campanita. Pero qué mejor comunión podemos tener con el Espíritu Santo que leer su palabra. Todos le hemos dicho, Espíritu Santo, háblame. ¿Sabes qué? Te la mandó en texto. Ahí la tienes, un mensaje. Te la pasas leyendo todo el día, actualizaciones de esto, de lo otro, el mensajito. Pero el Señor tiene su palabra eterna esperando para que tú la escuches. Su palabra es espíritu y es vida. Wow, tremendo. Ahora, quiero que ahora sí definamos la palabra inspiración. La palabra inspiración viene del latín inspirare, que significa respirar o soplar. Respiren así. Pero también viene del griego, que es fero, que quiere decir llevar o cargar. Entonces, cuando dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo les respiró, les habló y les llevó un mensaje directo. Yo he escrito muchas canciones. Ahorita no me acuerdo tantas, pero por ahí como que unas 200 o algo así. Pero son canciones inspiradas en Dios, muchas de ellas. Otras son inspiradas en mi esposa. Otras ni les digo. Pero una cosa es que algo sea inspirado en, y otra cosa es que sea inspirado por. O sea, yo puedo escribir una canción a las montañas lindas de Colombia, o escribir ¿por qué lloran los guaduales? Sí, porque también tienen alma y los he visto llorando, tal, listo. Pero otra cosa es que los guaduales me hablen y me den un mensaje para que yo lo escriba. Entonces yo puedo escribirle canciones al Señor. Qué hermoso es poderle escribir canciones al Señor. La palabra de Dios no fue así. La palabra de Dios fue Dios hablando por medio de estos santos hombres de Dios. Dios tomando el control de la pluma del rey David y escribiendo, bendice alma mía al Señor. Dios tomando el esfero e incluso le dijo a Moisés, Moisés, estos son mis mandamientos. Y llegó Moisés con las 3 tablas de la ley, los 15 mandamientos, y se le cayó una y se le rompió, ¡pum! 10 mandamientos, Moisés, no más. No, mentiras. No, hay pedazos de la Biblia como los 10 mandamientos que fueron escritos directamente por el Padre. Por el Padre. ¿Ustedes sabían que el Padre tiene cuerpo? ¿Cuántos saben que el Padre tiene cuerpo? Alguno dijo, oye, eso sí me sonó súper raro. ¿No era solo espíritu? No, la palabra de Dios dice que Moisés hablaba con Yahweh y Yahweh le permitió ver solamente la espalda, pero la carita no. Es más, la Biblia dice que el Padre está sentado en el cielo. ¿Y quién está sentado al lado? El Señor Jesucristo. ¿Jesús tiene cuerpo? Claro, murió y resucitó y tiene un cuerpo. ¿Y el Espíritu Santo tiene cuerpo? El cuerpo del Espíritu Santo eres tú.
Porque la palabra de Dios dice que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Dan un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Iglesia, wow, gloria a Dios. Entonces estos hombres que arrancan a escribir la palabra de Dios, podemos sacar unas conclusiones, ¿sí? O sea, perdón, es que tengo la letra muy chiquita. Listo. Dios puede definitivamente hablar por medio tuyo, por medio de mi mami, por medio de mi papi, pero ¿saben por quién fijo se iba a hablar? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por eso decía Natalia ayer, la profeta, decía, nunca una palabra profética puede ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, si un día tú sientes de Dios, es que yo creo que yo puedo congregarme desde mi casa. Eso no es bíblico, porque la palabra de Dios dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Que esas costumbres de la pandemia no se te queden a ti porque no son de Dios. Dicen, no dejando de congregarse. Si Dios quisiera que fuera una iglesia virtual, lo habría puesto, o el man no podía hacerlo. Habría dicho, a partir de ahora todos se conectarán a esta interfaz que he creado. No, dijo, vayan y se congregan juntos. Vayan y estén juntos. Si Satanás viene al oído y te dice, lo que decía Nicky, yo creo que tú podrías separarte. Yo creo que tú podrías... eso no es de Dios, no es el Señor. Aunque parezca, aunque te lo dijera, mejor dicho, yo. ¿Sí? Aunque te lo dijeran mis padres, eso no viene del Señor. Ahora, iglesia, entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a tener 7 puntos rápidamente. No, con eso no es para terminar, pero son 7 y ahí van. ¿Listo? Número 1, que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos convence. El Espíritu Santo nos convence, como si eso no fuera una evidencia suficiente. Hay otros 6, pero el Espíritu Santo te convence a la palabra de Dios. Si ellos fueron inspirados por Dios, Jesús les dijo a los fariseos, lean las Escrituras, porque a ustedes les parece que tienen vida por medio de ellas y ellas hablan de mí. Entonces, bien, 2, vean esto, ustedes pueden leer Romeo y Julieta 30,000 veces. ¿Cuántas veces se puede uno leer un libro como El Principito? Como Padre Rico, ¿qué? Padre Rico, Padre Pobre. Con 2, a la tercera uno ya dice, ya me lo sé, no hay nada nuevo para mí en este libro. ¿Cuántas veces tú puedes leer el libro de Génesis y decir, oh my God? Porque la palabra de Dios está viva. Porque es la palabra de Dios. Esperaríamos si hubiera un libro sobre esta tierra. Wow, dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Esperaríamos si hubiera un libro sobre la tierra que fuera diferente a todos los demás. ¿Cierto que sí? Esperaríamos de un libro, si fuera inspirado por Dios, sería diferente a cualquier otro libro de la historia. Solamente la Biblia. Mira, ¿sabes por qué más sabemos? Porque la profecía se cumple. ¿Ustedes sabían que solo en el Señor Jesús hay más de 300 profecías que se cumplieron? Solo en 3 años se cumplieron más de 300 profecías que estaban escritas 500 años atrás. A ver, Nostradamus, ¿dónde estás? ¿Sí? Puede que alguien tenga una profecía que diga, wow, y se haya cumplido. Espectacular, me parece genial, fantástico. Pero 300 profecías se cumplieron cuando vino Jesús. Por ejemplo, había una profecía que hablaba de que cuando entregaran a Jesús iban a venderlo por tantas piezas de plata, y que esas piezas de plata luego las iban a tirar en el templo, y que luego con ese salario de eso iban a comprar un campo que se iba a llamar el campo de sangre. Luego dice que iban a estar caminando y iban a estar meneando la cabeza en contra de Jesús. Meneando la cabeza, o sea, podían ellos estar haciendo una protesta de otra forma, pero no, estaban protestando así contra Jesús. Se cumplieron 300 en la vida de Jesús. 700 profecías hay cumplidas. Es el único libro en la historia de la humanidad del que se han cumplido 700 mensajes. Por ejemplo, acerca del reino de Tiro.
dice la palabra de Dios, que Tiro nunca sería reconstruido, nunca, de que cuando fuera destruido sería enterrado en el mar y nunca nadie lo reconstruiría, y que sus muebles serían utilizados como un camino. Y cuando vino Alejandro Magno, hizo un puente y empezó a destruir y a echar toda la ciudad al mar, toda la ciudad, y pasó por ahí y destruyó, y hasta el día de hoy Tiro no ha sido reconstruida. ¿Ustedes se imaginan? ¿Hace cuántos años se cumplió la profecía de Tiro y Sidón en Alejandro? Y al día de hoy sigue una ciudad sin construir, porque la palabra de Dios es la única que tiene profecía cumplida. 700 profecías. Cuando en el 1948 con el Estado de Israel se cumplieron una cantidad de profecías tremendas, porque Dios dijo, nacerá una nación en un día. Y en 1948, en un día, aprobaron las Naciones Unidas que se le iba a abrir el espacio a Israel. Y volvieron de todos los lugares del mundo y estuvieron. Y luego dijo que nadie los volvería a expulsar de su tierra prometida desde ese momento. Y en esa misma semana, todos los árabes que estaban alrededor les armaron la guerra contra ellos. Ellos no tenían ahí con qué ganar, no tenían ejército, no tenían nada. Y en 6 días, se llamó la famosa guerra de los 6 días. Y en 6 días Israel acabó con todos sus enemigos. Porque el séptimo es Shabbat y hay que descansar. ¡Wow! Cuarto, el Espíritu Santo nos da. Tú puedes leer la Biblia infinitas veces y siempre va a tener algo nuevo para ti. Tercero, la profecía cumplida. Cuarto, la Biblia es indestructible. ¿Ustedes sabían que la Biblia ha sido el libro más perseguido de la historia de la humanidad? Cada vez que aparece un loquito y dice, no, la Biblia no nos gusta lo que sea, por ejemplo, el man de Corea del Norte, prohíben allá que haya Biblias en Corea del Norte. Dicen, no, con leyes contra el pensamiento reaccionario, arrancan a sacar leyes en contra de la Biblia, como las leyes que están empezando a sacar acá en contra de la iglesia. ¿Sabían que hay un proyecto que se llama Inconvertibles? Búsquenlo y se van a dar cuenta de por qué es malo. Pero están persiguiendo que nosotros podamos predicar la palabra, que nosotros no podamos evangelizar, que nosotros no podamos entregar tratados. Ningún otro libro ha sido tan perseguido como la Biblia. Ningún otro libro ha sido quemado tantas veces como la Biblia. Y aparecen y hacen hogueras pero es que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús es la palabra de Dios. ¡Wow! Quinto, la arqueología nos demuestra la veracidad de la Biblia. No hay otro libro antiguo que tenga tantas cosas que se hayan demostrado como la Biblia. Por ahí a cada rato sale algún loquito también en Nat Geo o en History diciendo, no, eso realmente no es que la Biblia estaba equivocada ahí, esa ciudad nunca existió. Van y excavan unos metros más abajo y en Israel todos los días están encontrando evidencias de que la Biblia es verdad. ¿De cuál otro libro en la historia? Hay otro así. ¿Qué otra religión puede decir algo como esto que podemos decir nosotros? ¿Será que el Corán se puede comparar a la palabra de Dios? No, arrancando porque es una imitación que fue copiada muchos años después de que viniera la palabra de Dios y el tipo lo cambió un poquito, entonces tiene como pedacitos de verdad y pedacitos de mentira. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios completa. El único libro que puede cambiar la vida es la palabra de Dios. Les dije que iban a ser 7 puntos, me acabo de dar cuenta que son 6 porque puse la profecía cumplida 2 veces. Ciertamente, ¿listo? Y el último, hay que descansar, el séptimo, bien. Es el único libro que puede transformar y traer vida a una persona. En Corea del Norte, en Corea del Sur, eran todavía en contra de la Biblia, en contra de la Biblia. La primera persona que intentó entrar a ese lugar y compartir la palabra de Dios llevaba mucho tiempo orando y le dijo, Señor, envíame a predicar en este lugar, envíame, Señor. Y él llevaba una Biblia y antes de que él pudiera desembarcar en un barco, lo mataron. Lo mataron. ¿Ustedes se imaginan el sueño de la vida que tú le lleves orando al Señor? Señor, permítame ser el que evangelice Corea. Y llegas a Corea, ¡pum! Lo matan por tener una Biblia. Y luego la persona que lo mató recogió la Biblia. Se la llevó y había un problema de la escasez del papel. Entonces él empezó a decorar con la Biblia la casa porque le pareció muy bonito. Loco, pero empezó a pegar así como todas las hojitas de la Biblia. Y empezó a leer cada hojita que iba arrancando. Y fue el primero que se convirtió solo con la Biblia. Porque la Biblia es vida. Porque la Biblia sola puede una persona arrancarla a leer y ser llena del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios está viva. Tremendo, iglesia.
Este fin de semana inició un nuevo movimiento en Ecofamiliar. Eso es indudable, iglesia. Eso es indudable. Si Dios nos dio mucha confirmación por la palabra profética, por lo que vivimos el día de ayer. Es una nueva temporada y mejor que tú y yo estemos listos para ir a donde la nube vaya. Porque la nube de Dios se va a mover de este lugar. Sí, lleve su sombrilla a la carpa. Bueno, es que no quiero hacer mucho spoiler de eso, ¿listo? Pero iglesia, me hicieron olvidar. Espérense, vuelvo a leer. Yo ya había apagado el celular. Ahora sí. Dios va a empezar a traer dones sobrenaturales sobre cada uno de ustedes. Ustedes van a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. Ustedes van a estar predicando y como ayer el Señor me mostraba, o lo que yo veía en ese momento era que tenía a Samuel, el hijo de Pipe y Julie, y lo cogí de las manitos y él empezó a caminar así de un lado de la tarima hasta el otro, y Dios, yo creo que Dios me mostraba que él iba a estar predicando y se iba a mover en una tarima bien grande, moviéndose de lado a lado predicando, y que así mismo él iba a coger a otras personas que iban a ser sanadas en sus pies y se iban a mover de lado a lado. Wow, dar un aplauso al Señor. Dios va a empezar a traer unos dones tremendos, dones de revelación, de profecía, pero tú tienes que saber esto, iglesia. Ese poder es como una gran locomotora, pero los rieles son la palabra de Dios. ¿Qué pasa si tú tienes todo ese poder, pero no lees la Biblia? ¿Qué pasa con un tren que va a toda velocidad y de repente ya no hay rieles? Te vas a estrellar. Escúchenme, líderes. Si el ministerio no te deja tiempo para leer la Biblia, estás haciendo una cantidad de cosas que no deberías hacer. Y pues, si fuera poco, decía un predicador, una de las grandes funciones de las redes sociales en el día del juicio va a ser demostrar que si no se leyó la Biblia, no fue por falta de tiempo. Yo paso 4 o 6 horas pegado a este celular. 4, 6 horas todos los días a un celular. Yo. ¿Y cuánto tiempo estoy dedicando a leer la palabra de Dios? No, es que estamos leyendo muchos libros de psicología. No lo digo por el pastor que está estudiando psicología. Para poder ayudar a las personas. ¿Y no tienes tiempo para leer la Biblia? No, yo estoy leyéndome todos los libros de finanzas para llegar, mejor dicho, y poder ayudar a todos a que prosperemos. ¿Y no estás leyendo la Biblia? No, yo estoy leyendo de cómo ser buen padre, de cómo aconsejar. ¿Y la Biblia? No, es que yo estoy yendo a muchas misiones a compartir, estoy haciendo muchas producciones, estoy haciendo mucho Blender, mucho 3D. ¿Y la Biblia? ¿Sí? Porque este movimiento que Dios está creando, este avivamiento que Dios... ¿Será que hoy estamos en un momento diferente? Iglesia, cuando habían visto toda esta cantidad de peladitos que ni audicionaron estar acá en la alabanza, solo lo puede hacer el Señor. Díganme. Pero los rieles, iglesia, de este movimiento son la palabra de Dios. Los rieles, ¿sabes qué? Este es un movimiento de la Biblia. Cada avivamiento en la historia ha sido un mover del Espíritu que lleva a las personas a leer la Biblia. A leer la Biblia. Cada día tú deberías pasar más tiempo leyendo la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Levántate temprano, 4:30, 5 de la mañana, arrodíllate, pon música de adoración y luego pasa un par de horas también leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, leyéndola. No solo tienes que escuchar prédicas de grandes hombres de Dios. Esa es la unción prestada. Tú tienes que tener un encuentro con la palabra de Dios como nunca antes, iglesia, como nunca antes. Dale ese aplauso al Señor, ponte de pie. Este es un movimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este es un movimiento en el que creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Dijo el apóstol Pedro, el mismo que escribió esto, más adelante dijo: no se les olvide que los mandamientos fueron inspirados por Dios. Y luego dijo: no se les olvide que los evangelios,
que todo lo que vivieron los apóstoles es inspirado por Dios. Y cerrando la carta dice, y no se les olvide que las cartas de Pablo son inspiradas por Dios. El Tanaj, las cartas de Pablo, las de Pedro y los apóstoles y los evangelios, todo es inspirado por Dios. Así que si sale algún loquito diciendo, no, es que el libro de Enoc debería ser parte de la Biblia, puede ser inspirado en Dios, puede tener pedazos, bien, como una canción como Hincha a Morir por Cristo, o como una canción como Lléname de Ti, inspiradas en el Señor, seguramente que sí, así lo son, pero que hagan parte de la Biblia, eso ya es otro nivel. Toda la escritura, lo que tenemos hasta el día de hoy, es la palabra profética más segura. No tienes que andar leyendo nada más, no tienes que andar buscando otra cosa, todo lo tenemos acá. Padre, gracias por este tiempo, Señor Jesús, por tu todopoderosa palabra, porque no hay ningún libro, Señor, de todo lo que se ha escrito, de los millones de ejemplares en el mundo, no hay ninguno como tu libro, Señor, como tu palabra, Señor Jesús. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, Señor Jesús. Por tu palabra, Señor Jesús, tú traes vida al desierto, Señor. Por tu palabra, Señor, podemos revivir. Por tu palabra, Señor, podemos ser llenos del Espíritu Santo, Señor Jesús. Por eso hoy, Papito Dios, nos humillamos delante de ti, nos doblegamos ante tu palabra, Señor Jesús. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Señor Jesús. Nadie que contradiga tu palabra será prosperado, Señor Jesús. Y hoy hablo, Señor Jesús, para esta nación y declaro que nadie que va contra tu palabra será prosperado en esta nación, Señor. Que tú haces callar las palabras que vienen a cuestionar la Biblia, Señor. Que tú haces callar en esta nación, Señor, a toda persona que se levanta contra la palabra de Dios, que se levanta a enseñar de movimientos espirituales que no son los que dice tu palabra de Dios, que se levantan a hablar de un modelo de familia que no es el que dice la palabra de Dios. Y hoy yo les digo, se callan y enmudecen en el nombre de Jesús. Se callan y enmudecen y crece la palabra de Dios. Hoy declaro, Señor Jesús, que se levantan pastores y maestros, evangelistas, que irán con el poder de tu palabra, Señor, por el mundo entero, con la semilla de tu palabra, Señor Jesús, con la semilla de esa buena doctrina, de esa sana doctrina, que es la que tú pusiste públicamente en la Biblia, Señor. También yo te ruego, Espíritu Santo, enderézanos de cualquier error que podamos tener, Señor, de cualquier error, de cualquier cosa que hemos entendido mal. Perdónanos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea revelándonos a nosotros lo que viene, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Papito Dios, a redescubrir tu palabra, Señor Jesús. Papito Dios, gracias, Señor, hoy como el rey Josías, Señor, que encontró la ley nuevamente, Señor Jesús. Hoy nos asombramos frente a tu ley, Señor Jesús. Nos asombramos ante tu palabra, Señor. Y yo te pido, amado Espíritu Santo, que en este momento tú derrames hambre por tu palabra. Hambre por tu palabra, Señor Jesús. Que no sea cada día como una meta que vamos a lograr de voy a leer 1 o 3 capítulos al día, sino que sea un hambre que queramos devorarnos cada día, cada página de tu palabra, Señor. Que cada día tú pongas en nosotros esa necesidad de buscarte a toda hora, Señor. Que tú pongas, Señor, esa sed por tu palabra, Señor Jesús. Papito Dios, que no busquemos tu palabra en nuestras fuerzas, sino que tu Espíritu incline el corazón del Rey a lo que tú quieres, Señor. Que tu Espíritu Santo nos incline a todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Llévanos a disfrutar tu palabra, Señor, como decía el salmista, Señor Jesús. Bienaventurado el que medita en tu ley de día y de noche, Señor Jesús. Que en vez de estar viendo tanto Netflix, Señor, que en vez de estar viendo tantas pendejadas, Dios, tantos chistes, Señor, tantas groserías, ahora vayamos a buscar tu palabra, que es eterna, Señor Jesús. Que no perdamos nuestro tiempo, que es valioso, que tú tienes para encontrarte con nosotros, Señor, en lo que no nos edifica, sino que pongamos nuestros ojos y nuestra mirada en ti, Señor Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias, Padre. Hoy declaro sobre esta congregación que es una congregación de teólogos, de doctores en la ley, Señor, de personas eruditas en tu palabra. Si de algo hemos de gloriarnos es de conocerte a ti, Señor. No nos gloriaremos en las multitudes, no nos gloriaremos en la autoridad que nos das, pero
Pero si en algo hemos de gloriarnos es en conocerte a ti, en conocer a tu dulce palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel, Señor Jesús. Tu palabra me fue más dulce, Señor, que la que destila del panal, Señor. Tu palabra, Señor, es ese bocado hermoso, Señor. Es esa comida que alimenta mi espíritu, Señor. Tu palabra es mi delicia, Señor. Tu palabra, Señor Jesús, es lo más hermoso, Señor, que nos has dado. Es espíritu y es vida, Señor Jesús. Por eso yo te ruego, recuérdanos esas palabras que están sembradas dentro de nosotros, Señor. Esas palabras que algún día están sembradas, Señor Jesús. Hoy ayúdanos, Señor, a volverlas a cultivar, a que den frutos, Señor. Trae a la memoria versículos, Señor. Trae a la memoria, Papito Dios, que aún dormidos hablemos tu palabra, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, sea cada instante nuestra delicia, Señor Jesús. Gracias por tu hermosa, hermosa palabra. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar, y pasar el tiempo así sin querer nada más que escuchar. Y no podría estar escuchándote hablar sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escuchar. Gracias, Espíritu Santo. Podemos pasar horas y horas escuchando acá sentados tu palabra, como el día de ayer, Señor, como el viernes, como hoy, pero como mañana también. Mañana, Señor, cuando nos levantemos, tú serás el primero. Tu palabra será la primera, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.